el transporte anterógrado, que va de proximal a distal. De proximal a distal significa que lo que diablo sea que haga la neurona, en particular producción y en particular de neurotransmisores y o neurooficinas, viaje de proximal, o sea, se produce aquí y se dirige de proximal a distal, o sea, hasta el final de su recorrido. Mientras lo está haciendo, lo puede hacer en dos formas de velocidad, o rápida o lentamente. Por definición, la que más usamos a diario es la lenta, para hacer las cosas normales, comunes: comer, masticar, defecar, caminar, conversar. Pero si ya aplicamos estructuras corticales mucho más juiciosas en el sentido de función, utilizaremos transporte rápido. ¿Cuál es la velocidad? Vale 3 atados, porque se van a olvidar de aquí a pasado mañana. Mientras más común es la función en cuestión, más lento es el transporte. Anterógrado de proximal a distal. Mientras más especializado es la función que vayamos a realizar, será mucho más rápida porque necesita mayor velocidad, y con esa mayor velocidad que llegue más rápido lo que queremos realizar, ya sea si le llega de proximal a distal noradrenalina, si quieren que le llegue serotonina, si quieren que llegue acetilcolina, si quieren que llegue GABAérgico o ácido GABA, si quieren que llegue glicina, si quieren que llegue dopamina o lo que se les ocurra, cualquier neurotransmisor o cualquier neurooficina. En cambio, el transporte retrógrado es al revés, de distal a proximal. Por lo tanto, este transporte retrógrado es un transporte que, entre comillas, ayuda, entre comillas, o pretende reparar la neurona, cuando la neurona lo necesita porque alguien lo está dañando. Esto no es un concepto muy neuroanatómico, pero para que entiendan qué quiere decir el libro con transporte y para qué sirve. No solamente sirve para las cosas, vuelvo y repito, ustedes están estudiando medicina, pero no están estudiando para ver personas sanas, sino para explicarles a los sanos lo que pasaría si estuvieran enfermos. Entonces, un transporte anterógrado normal es el que hacemos todos los días, pero el implicado, por decirlo así, en una reparación neuronal, o sea, en el soma propiamente dicho, en particular cuando éste se está viendo lesionado, y a esta lesión se le llamaría en forma general, si es de neurona, ¿cómo se le llamaría? Neuronopatía, porque es un daño hacia la neurona. Cuando algo provoca una X, Y o Z, whatever, neuronopatía, que no es lo mismo que neuropatía, porque neuropatía es de la raíz, o del plexo, o del nervio, o de la raíz. Esto es neuronopatía. Cuando ella sufre, quien se encarga de que no sufra tanto es el transporte retrógrado, que lo que hace es mandar lo que le queda de mitocondrias desde distal hasta proximal, con el propósito de ayudar a ella que se está quedando sin sus propias mitocondrias. Es una forma muy sencilla de decirle cómo funcionan ciertas enfermedades, ¿ya? Lo que pasa es que este transporte retrógrado de distal a proximal casi siempre es patológico, pero dentro de lo patológico, ese transporte pretende que no lo sea tanto, por lo tanto no es tan dañino en sí mismo, pero termina siendo dañino, y después les explico por qué. No sé si me hice entender, ¿sí? Ok, sigamos. ¿Vale? ¿Tú eres? ¿Ah? El nombre. Ya. Para continuar con las estructuras de la
imagen, cómo se la ve en un microscopio electrónico. En este se lo puede identificar porque hay unas, no se ven, pero hay unas hileras negras, dos hileras negras, y en su parte media va a haber como un espacio blanco, y aquí es donde se puede identificar a la membrana plasmática. Esta de aquí va a ser formada por dos capas, una capa externa y una capa interna. Las capas interna y externa van a medir cada una de 2.5 nanómetros, y la parte intermedia va a medir 3 nanómetros. La capa interna y externa va a estar formada por moléculas proteicas, y la capa intermedia esa va a estar formada por lípidos, de las cuales van a estar dispuestas de una forma de que van a estar dispuestas de que las partes hidrófobas van a estar en contacto entre sí, al contrario que las partes hidrofílicas, esas van a estar en contacto con las moléculas proteicas. Ya. En la membrana plasmática también vamos a encontrar otra estructura importante, la cual es las proteínas. Estas proteínas van a formar como un canal hidrofílico para que aquí puedan ingresar los iones inorgánicos, o sea, puedan ingresar y también salir los iones inorgánicos. Y también la otra estructura que va a ser formada aquí son los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se van a encontrar tanto en la proteína como en los lípidos que se encuentran aquí. Ya, este de aquí, el hidrato de carbono que se va a encontrar unido aquí, estos van a formar una cubierta denominada cubierta celular. Esa cubierta celular se llama cubierta celular o glucocáliz. Esta de aquí, junto con la membrana plasmática, va a la cubierta celular junto con la membrana plasmática va a formar esa va a ser como una permeabilidad. La permeabilidad de la membrana plasmática va a ser lo que va a hacer que o ingresen iones de potasio o a la vez restrinjan la entrada o salida de iones. ¿Ya? Cuando hay un ingreso de iones de potasio, cuando hay un ingreso de iones de potasio superior a lo que es cuando hay una salida de iones de potasio y es superior a la entrada de los iones de sodio, ya, aquí vamos a poder ver. Cuando hay una entrada de iones de potasio superior a lo que es la entrada de los iones de sodio, aquí vamos a ver un estado de reposo. ¿A qué se va a denominar ese estado de reposo? Ese de aquí, el estado de reposo, va a ser un estado que se le dice no estimulado, y eso va a estar en un estado potencial de aproximadamente menos 80 milivoltios. Y lo que sucede al contrario de esto es el estado de excitación, el estado estimulado. Cuando una neurona es estimulada por impulsos químicos, por impulsos químicos, cuando es estimulada aquí, va a ser lo contrario en el estado de excitación. Aquí va a entrar mayor cantidad de iones de sodio que los de potasio. Y en ese de aquí vamos a encontrar un estado potencial de más 40 milivoltios, como lo podemos ver aquí. Aquí está el estado de reposo y aquí está el estado de excitación. El estado de reposo va a ser negativo porque fuera de lo que es la membrana plasmática va a estar positivo y dentro de esa va a estar negativo. Recuerden que, asumo que eso lo ven en biología, recuerden que la neurona es una célula, como cualquier célula, pero esta en particular tiene ciertas características muy propias que quizás la veamos en la siguiente clase. En lo que sí se comporta igual a cualquier célula, recuerden que durante el potencial de membrana, que está a su vez dividido en el potencial de membrana en reposo y el potencial de membrana en acción, y dentro del de acción la parte de la despolarización, luego la repolarización y luego la regresión o el retorno al periodo de reposo, y esto es un ciclo de corre y va de nuevo. Siempre la membrana permite que haya aproximadamente 30 veces más potasio
dentro de la célula en comparación con lo externo de la célula. Y esa misma membrana permite que haya de 10 a 12 veces más sodio fuera de la célula que dentro de la célula. Por lo tanto, a este mecanismo se le debería llamar potencial de membrana en reposo. Cuando ustedes equilibran el potencial de membrana en reposo, tienen a su vez que hacer una diferenciación eléctrica y química o electroquímica entre el potasio y el sodio. En relación con el potasio, pero en una membrana cuyo potencial está en reposo, en relación al potasio, se le permite la entrada, la salida de potasio del interior de la célula hacia el exterior, pero la contraparte o el contraequilibrio que impide que esa salida de potasio de adentro hacia afuera es la positividad que ofrece el sodio estando fuera de la misma. Por lo tanto, el potasio en reposo pretende siempre salir, pero si no fuera por la positividad externa que le ofrece el sodio, se fuera todo de adentro hacia afuera. Lo contrario es en relación con la difusión de sodio. Al potasio sale de adentro hacia afuera, pero el potasio pretende difundir normalmente de afuera de la célula hacia adentro de la célula. Pero su contrapartida o contraequilibrio, o el que no le ofrece que el sodio ingrese de afuera hacia adentro, siempre va a ser la negatividad del potasio que está dentro, o sea, la carga negativa que ofrece el potasio, que está en realidad 30 veces más dentro de la célula. ¿Sí? Okay, eso creo que sí lo ven, ¿no? Sí, supongo. Sí. Ya una vez generado el potencial de acción en la membrana plasmática, esto al alejarse del sitio de iniciación del potencial de acción va a generar un impulso nervioso. O sea, se va a propagar en las membritas el impulso nervioso. Si no se propaga el potencial de acción en la membrana plasmática, no se va a producir otra vez el impulso nervioso. O sea, y así va a ser un proceso. Ya, aquí vamos a ver el ingreso y la salida del potasio. O sea, esta es la que se quiere referir a la permeabilidad de la membrana plasmática, el ingreso y la salida del potasio. Ya, las prolongaciones de las células nerviosas comúnmente se las llaman únicas, pero estas prolongaciones son las dendritas y los axones. Las dendritas son las que vamos a encontrar, que son prolongaciones más cortas que los axones, y estas de aquí se van a encontrar a medida que estos se van alejando del cuerpo celular. Estas de aquí su diámetro va a disminuir. Lo que no sucede con el axón, que este de aquí el diámetro va a ser similar y la textura de esta va a ser lisa. Ya. En los axones, la otra prolongación nerviosa, en ese de aquí, el tamaño puede llegar a medir hasta 3 milímetros, así como puede llegar a medir hasta 3 metros. Por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, si tenemos en la piel del dedo, o sea, así como mencioné en la piel del dedo tenemos una prolongación axónica. Esta va a llegar hasta lo que es la médula espinal y así va a llegar al encéfalo. Es por eso que el tamaño del axón va a variar y puede llegar a medir hasta 3 metros. En el axón vamos a tener El principio básico de transmisión nerviosa es el siguiente. Si es que no lo digo cuando lleguemos a esa parte. Ahorita que mencionaste los tamaños de las fibras. Una fibra nerviosa puede ser o muy larga posible, solo si no utilizo el ejemplo de los 3 metros, sino de 5 kilómetros. Con eso quiero ser exagerado. No me vayan a poner que una fibra nerviosa tiene 5 kilómetros, por si acaso. Sino que quiero decir, entre comillas, no me interesan mucho las velocidades, sí me interesan como clínico, pero ustedes no, porque se van a olvidar si es de 70, 120 metros por segundo, se van a olvidar pasado mañana, ahorita se olvida, después de 30 segundos se la repito y se olvida. La cuestión es que uno diría
que mientras más larga es la fibra, más lenta va a ser la conducción. Y mientras más corta es la fibra, más rápida va a ser la conducción. Esto es supremamente falso. Pero no lo es cuando existe algo que o lesiona la fibra o lesiona el elemento que lo aísla del resto, que sería la mielina. Dentro de esto que acabo de decir de la mielina, existen fibras que tienen mielina y las fibras que no tienen mielina. Por lo tanto, existen fibras mielinizadas y amielinizadas o amielínicas. Y dentro de lo de la mielina existen fibras que son muy mielinizadas, medianamente mielinizadas y escasamente mielinizadas. Y ejemplo de cada una de ellas sí hay. Y dentro de las amielínicas no existe ningún ejemplo, porque amielínica significa que está en pelotas, está desnuda, no tiene mielina. Por lo tanto es amielínica 100%. No es que tiene un cachito de 1% de mielina y eso la hace más chévere, no. O es amielínica o es mielínica, pero las mielínicas son o muy mielinizadas, o medianamente mielinizadas, o escasamente mielinizadas. Mientras más larga es la fibra, de 5 kilómetros, más mielina tiene en su derredor. Repito, mientras más larga es la fibra, más mielina tiene en su derredor. Les pongo un ejemplo. Esta es una fibra larga de 3 metros, ¿ya? Y esta es una fibra corta de 3 centímetros. Por poner un ejemplo, ¿ya? Esta fibra larga de 3 metros tiene el primer principio para permitir la mejor y más óptima conducción. Pero para que a eso le ayude lo que estoy diciendo de mayor o mejor o más óptima conducción, no solamente implica lo que sea más larga, sino que tenga mayor cantidad de mielina, qué sé yo, así de tuca, un hot dog, la salchicha y el pan. Pero si la salchicha es del mismo grosor que otra fibra, quizás del mismo tamaño, pero su mielina es un pan más flaco, ya van dos cosas. La que tiene más mielina, pero tiene más largo, ya tiene dos cosas a su favor para ser excelentemente conductor. Y el hecho de ser la más larga posible y tener el mayor diámetro posible, y el tercer principio, que tenga la menor cantidad de segmentos internodales de mielina, la hará siempre la fibra más rápida, ¿sí? Es un concepto que no se lo suelen decir, que lo enseñan al revés, antes de que entremos a mielina. Aunque creo que en este capítulo entramos a mielina en el siguiente, pero creo que no lo topamos en este momento. Imaginémonos que esta es una fibra de 1 metro. Y esta es otra fibra de 1 metro. ¿Sí? Ok. A esa fibra de 1 metro, a esta de acá, la cubre una gruesa capa de mielina. Pero entre espacio y espacio existe algo que ya veremos que se llaman segmentos internodales o nodos o nódulos de Ranvier, que creo que ya asumo lo vienen leyendo, Ranvier. ¿Sí? Este axón es largo de 1 metro, pero tiene 1 y 2 segmentos internodales, pero mide 1 metro. El de acá también mide 1 metro, ¿sí? Pero probablemente tenga una capa de mielina menos tuca, menos gruesa. ¿Sí me van entendiendo?
Y eso no la hace anómala, sino que tiene una función de conducción distinta. ¿Sí? ¿Ok? Tiene el mismo longitud, pero el diámetro transversal de este es mayor. Tiene la misma longitud, pero el diámetro de esta es menor. Este de acá tiene dos segmentos internodales, 1 y 2, con nódulos de Ranvier, pero este tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Puede ser muy larga, pero si la mielina es más densa en su derredor transverso, y mientras menos nódulos de Ranvier tenga, esta no solamente por el mismo largo y longitud, la va a ser lo mayor permisible en la conducción nerviosa, sino los tres principios: mientras más largo, mientras más diámetro y mientras menos nódulos tenga. ¿Sí? Por lo tanto, este tipo de fibra siempre va a ser para transmisión ultra rápida de la conducción nerviosa. Y los estímulos que más ultra rápidamente se transmiten como conducción nerviosa son los estímulos propioceptivos conscientes en relación a sensibilidad, y en lo contrario, el 100% de la motricidad. Por lo tanto, todo lo que es tacto, vibración, discriminación de dos puntos, posición articular, esteroestesia, presión epicrítica y bla, 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 que ya vamos a ver cuando entremos en médula, todo esto es propiocepción consciente, va a ser en relación a la sensibilidad la que más rápido va a llegar desde el momento en que inicia hasta el cerebro en el área sensitiva primaria. En cambio, imaginémonos que esta fibra es de menor diametraje, tiene más nódulos, pero tiene también más segmentos internodales. Por lo tanto, ya no maneja tanto, ¿qué cosa? Una mayor rapidez en la conducción nerviosa. Entonces, dentro de ese ámbito entran otro tipo de fibras, las que manejan el dolor, pero el dolor localizado. Existen otras, pero este es el ejemplo clásico, el dolor localizado. Localizado significa que yo lo localizo porque sé que me lo están haciendo en ese instante, en ese sitio. Yo cierro los ojos y alguien me pincha la nalga o me pincha el hombro, que me duele una madre, y obviamente, aparte de putearme y pegarle un puñete, obviamente voy a tener un dolor intenso. Pero puedo decir, hey, me topaste el hombro. Es un dolor localizado, lo puedo dirigir. En cambio, las fibras del otro tipo de dolor van a ser súper pequeñas, escasos centímetros, por no decir milímetros, pero no tienen, perdón, no voy a llamar de azul, pero no tienen, ¿qué cosa? Mielina. Y si no tienen mielina, con menor razón van a tener segmentos internodales, porque no hay mielina que los forme. Por lo tanto, esa pequeñez, esa ausencia de diametraje y, en tercer lugar, la ausencia de nódulos de Ranvier le va a permitir que, aunque sea pequeña, pero la transmisión, en este caso, solamente del dolor de ese tipo de fibras, sea recontra hiperquelento. Es un mecanismo, yo suelo decir, gracias a la naturaleza y no a Diosito porque soy ateo, gracias a Dios. Ese mecanismo permite que el dolor más intenso y horroroso posible sea incluso, aunque doloroso, pero que no se conduzca tan rápido. Es un mecanismo muy defensivo del organismo. Si esto no se diera, puta madre, el dolor fuera más que horroroso, rápidamente conducible. Entonces, esa característica es fisiológicamente normal, valga la redundancia. ¿Sí? Por lo tanto, mientras menos mielina tenga una fibra y mientras más chiquita sea, la conducción va a ser recontra que torpe y rápida. Esto es propiocepción consciente, o sea, tacto epicrítico, tacto fino. Esto va a ser dolor localizado, pero la de acá va a ser para dolor difuso
y no localizable. Dolor difuso y no localizable, les pongo un ejemplo: el dolor del cólico renal, que alguien le pega un patazo a alguien en los testículos, el dolor mientras están menstruando las mujeres, la dispareunia, o sea, las relaciones menstruales, las relaciones dolorosas en la mujer, un cólico hepático, una eventración o una lesión por ruptura de víscera hueca, una puñalada que destroza la pleura y produce una pleuresía o un daño pleural y por ende pulmonar, un hemo, un neumotórax, una fractura del húmero, una perforación intestinal, el dolor del cáncer. Son dolores que no pueden ser localizados, son muy difusos, son muy intensos, pero siendo intensos, por eso les permite que, aunque son intensos, no sean tan rápidamente conducibles. Si no sucediera esto, puta madre, imagínense, no tienen idea el dolor que provocaría y con la rapidez que lo haría. ¿Sí? ¿Sí me dicen dónde? Sigamos. Ya, y eso ya era una parte, ya lo que había mencionado el doctor, que era el movimiento anterógrado y el movimiento retrógrado. El movimiento anterógrado se va a dar desde la terminación axónica hasta lo que es llegando al cuerpo celular, al contrario que el retrógrado va a ir lo contrario, que es De distal aproximado. perdón, de distal aproximado. ¿Ya? Y el transporte axónico va a estar dado por los microtúbulos, ayudado por los microfilamentos. ¿Ves? Miguel Vera, Miguel. ¿Miguel? Espera. ¿Ah? Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la sinapsis. El sistema nervioso consta de un sinnúmero de neuronas, las cuales se encuentran comunicadas entre sí. Cuando una neurona se aproxima se encuentra en estrecha proximidad con otra neurona y se produce una comunicación interneuronal funcional, a esto se lo va a denominar como sinapsis. Las sinapsis se pueden dar de diferentes formas y esto va a tomar nombre dependiendo del lugar en el que se dé, o mejor dicho, las partes de la neurona que sean implicadas. Por ejemplo, si el axón se une con la dendrita de otra neurona, va a tomar el nombre de axodendrítica. Si el axón se une con el soma de otra neurona, va a ser axosomática. Y si el axón se une con el axón de otra neurona, va a ser axoaxónica. La más común es la axodendrítica. Cabe destacar que estas sinapsis también van a tener dos tipos, van a ser o químicas o van a ser eléctricas. Las primeras, las sinapsis químicas, constan, mejor dicho, de tres partes fundamentales: una membrana presináptica, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica. La membrana presináptica va a presentar dos elementos esenciales, que son las vesículas presinápticas y las mitocondrias. Cabe destacar que la hendidura sináptica tiene un espesor de 20 a 30 nanómetros. Las sinapsis químicas. Las sinapsis químicas van a presentar un elemento más, que son los neurotransmisores. Existen un sinnúmero de neurotransmisores, pero los principales tenemos la acetilcolina, la glicina, la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, la dopamina y la glicina. La glicina. Y estos se van a encontrar en diferentes lugares y dependiendo del nivel del cuerpo en el que se encuentre, van a encontrarse los neurotransmisores. Como por ejemplo, la dopamina va a ser segregada por las células de la sustancia negra, la glicina se encuentra en la sinapsis de la médula espinal y la acetilcolina se va a encontrar en las uniones neuromusculares. No lo hacen así. En la sinapsis química, los neurotransmisores, la sinapsis química se va a dar por una acción, por esta acción. Primero va a llegar el impulso nervioso, como podemos ver en la gráfica, lo que va a hacer que se abran los canales iónicos. Estos van a hacer que las vesículas presinápticas, que son las que contienen a los neurotransmisores, viertan su contenido por exocitosis hacia la membrana presináptica, que es esta de aquí.
Esta va a vertir el contenido hacia la hendidura sináptica y posteriormente de la hendidura sináptica va a pasar a la hendidura postsináptica. Hacia los ¿Hendidura? No, membrana postsináptica. Hacia el terminal postsináptico. Hacia el terminal postsináptico. Esta va asimismo a abrir sus canales iones y va a recibir el estímulo, perdón, el contenido de los neurotransmisores. ¿Pueden ver eso? Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos las vesículas presinápticas. Estas, por medio de exocitosis, van a vertir su contenido hacia el citoplasma de la membrana presináptica y esta a su vez va a vertir su contenido, que son los neurotransmisores, hacia la hendidura postsináptica, la hendidura sináptica que está aquí. Y estos que está aquí de verde son los receptores de los neurotransmisores. Esto, regreso a la animación, así. Esto, como podemos ver, va a hacer que en la membrana postsináptica se genere un potencial, ya sea excitatorio o inhibitorio. Excitatorio, por ejemplo, se da cuando el neurotransmisor es la acetilcolina. Inhibitorio cuando es el ácido GABA o ácido gamma aminobutírico. Cabe destacar que los efectos excitatorios o inhibitorios van a estar dados por la suma de la respuesta global de la sinapsis que se produzca. En el caso de que el efecto sea de hiperpolarización, la membrana se verá inhibida y no se va a producir un impulso nervioso alguno. Pero si el efecto es polarizante, este se va a producir un impulso nervioso y va a hacer que el impulso se prolongue a lo largo del axón. Cabe destacar que no solo los neurotransmisores se encuentran en la sinapsis química, también tenemos un elemento denominado como neuromoduladores, pero estos van a proceder también de las membranas presinápticas, no precisamente de la misma que los neurotransmisores. Estos suelen liberarse muchas veces junto a un neurotransmisor, pero no van a tener un efecto directo sobre el terminal postsináptico, sino que más bien van a tener un efecto sobre la acción del neurotransmisor principal, es decir, que van a prolongar, inhibir o limitar el efecto del neurotransmisor principal y van a alterar la respuesta de los receptores del terminal postsináptico con respecto al impulso, al neurotransmisor principal. Y por último tenemos la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica van a ser diferentes de las químicas. ¿En qué se diferencian? Que las químicas son unidireccionales, mientras que las eléctricas son bidireccionales. Que en las químicas se presenta un neurotransmisor químico y en las eléctricas no. Estas van a ser más rápidas ¿por qué? Porque estas van a ir directamente del citoplasma de la membrana presináptica al de la postsináptica por medio de estos canales que permiten que vayan que sean bidireccionales, o sea, vayan de aquí a acá o de la membrana presináptica a la postsináptica o de la postsináptica a la presináptica. Cabe destacar que estas sinapsis eléctricas son infrecuentes en el sistema nervioso central. ¿Cuáles? Las eléctricas son infrecuentes en el sistema nervioso central del humano. Bueno, así dice el libro, dice que son infrecuentes. Y nada más, eso es lo que corresponde a las sinapsis. Gracias. El concepto de sinapsis cambió brutalmente. No cambió, perdón. Se modificó brutalmente, a pesar de que cambió desde fines de los 50, pero cambió con una clasificación relativamente nueva, que creo que salió en el 2012 o en el 2014, no recuerdo. Ahorita ando con unos miligramos de clonazepam en el cerebro. Eso no significa que estoy hablando pendejadas, por si acaso. Jamás hablo pendejadas. Bueno, sí hablo pendejadas, pero por otras cosas. En 1900, haciendo un poquito de historia, el primer fulano que definió, por decirlo así, el concepto nuevo de sinapsis fue un fulano, apellido Gray, que en 1959, o creo que antes, en el 55, en el 59 más bien se hizo otra cosa, se comenzó a dividir la sinapsis en dos tipos de sinapsis.
Este concepto sí se mantiene, el de las químicas y el de las eléctricas. Estas sinapsis químicas son unidireccionales, o sea, siempre van del terminal presináptico al terminal postsináptico, pero el terminal postsináptico de ese terminal presináptico será el presináptico para el siguiente postsináptico. Sí me hago entender. O sea, si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neuronas, la una será el terminal presináptico, la 2 será el terminal postsináptico, pero la 2 será el presináptico del 3 que es el presináptico y así sustantivo y sucesivamente por sécula. En cambio, las eléctricas son bidireccionales y al ser bidireccionales permiten una mayor, se puede decir que mayor, por no decir casi única y muy propia función entre sí mismo y el siguiente, entre el siguiente y sí mismo. No sé si me voy a entender. O sea, entre el pre y post, el post se lo pasa al pre se lo pasa al post, el post se lo pasa al pre y ya parece que estoy cantando. No sé si me voy a entender. Por lo tanto, mantiene, si es que cabe el término, como que un círculo vicioso entre el pre y el post se lo pasa al pre se lo pasa al post y no va a ver esa vaina. En cambio, en la sinapsis química es una sinapsis más funcionalmente dinámica, pero la sinapsis eléctrica es funcionalmente más estática. Ese concepto del libro es errado, no estoy diciendo que esté mal por si acaso, sino porque los libros que se usan y aún como texto de la actualidad siguen siendo los libros gordos de Petete y hablan pendejadas y media, no lo sé por qué. El concepto de sinapsis eléctrica, empiezo por las primeras que supuestamente son las menos comunes, pero resulta que son quizás no las más comunes, las más frecuentes, pero sí las más funcionalmente importantes, siendo funcionalmente estáticas. Estas de aquí tienen, por decirlo así, la necesidad absoluta de que haya entre una neurona, la pre, y la otra neurona, la postsináptica, una unión casi sexualmente íntima, en el sentido de una cercanía absoluta, casi, por no decir ausencia absoluta, ¿de qué cosa? De una hendidura intersináptica, porque prácticamente no la tienen. Las sinapsis químicas sí tienen por necesidad una hendidura intersináptica. ¿Y por qué tienen las químicas, o sea, no estas, sino las que vamos a ver después, una hendidura intersináptico-sináptica? Porque la hendidura tiene que ser lo más amplia posible para permitir que sobre esa hendidura actúen enzimas si es que hay necesidad de destruir al neurotransmisor que salió. Obviamente casi no es normal que haya necesidad absoluta de que el neurotransmisor que sale a la hendidura sináptica sea o deba ser destruido. No sé si me hice entender. No. Sí. No. Por ejemplo, para ustedes activar un músculo, ustedes necesitan que el calcio presinápticamente acumule acetilcolina presinápticamente, o sea en el terminal presináptico, en la neurona presináptica, que es la que tiene el calcio, que se difunde, hace que se peguen los sobrecitos, digo yo, en los libros dicen los cuantos o los pools de acetilcolina, para que por exocitosis ese calcio permita que la acetilcolina salga del presináptico a la hendidura, para de la hendidura irse a los receptores que están en la terminal postsináptica, ¿ya? Pero lo que salió a la hendidura, que es ¿qué cosa? La acetilcolina debe ser también, entre comillas, normalmente agredida o metabolizada ¿por quién? Por una enzima que la destruye. Hay ciertas enfermedades en las que se debe por necesidad permitir que no la destruya, como ya vamos a ver un rato, o después de un rato, la miastenia gravis, que es una enfermedad invalidante, brutal, pero por mala predisposición de los terminales postsinápticos en receptar la acetilcolina desde el presináptico. No sé si me hice entender. Después les explico. Entonces, entre la neurona 1 y la 2, que forma parte de la sinapsis eléctrica, no debe haber, aquí dibujé un horrendo hueco, pero no debe haber. Lo voy a dibujar mejor para que no digan que lo hice mal. O sea,
el hueco es ínfimo, por lo tanto no hay qué cosa, hendidura. Por lo tanto debe haber un 100% de íntima, estrecha, casi sexual oposición entre la membrana plasmática de la una con la adyacente de la otra, ¿sí? A ese concepto, creo que ustedes lo ven en biología, se llama gap junctions. Creo que sí lo ven, ¿o no? Eso es gap junctions. Ah, ¿por qué no tenemos biología? los gap junctions. Ese es el concepto básico de un gap junction. Y lo que pasa es que entre ellos se crean canales de entrada y salida, de entrada para el uno y de salida para el otro, de entrada para el otro y salida para el uno, para que esto fluya. Lo del pre al post y lo del post al pre y bla 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 bla. No sé si me hago entender. Por lo tanto es bidireccional entre el pre y el post y el pre, y así corre y va de nuevo. Por lo tanto es una sinapsis funcionalmente estática en sí misma. No permite que la una se conecte con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5 y así sucesivamente hasta el final de los tiempos, que probablemente nunca llega si sigue Alianza País en el poder. ¿Ya? Porque le haría esta pereza bajar de su pito si es que existe. O sea, sí existe por si acaso, pero no creo que regrese nunca. El ejemplo o los ejemplos de este tipo de sinapsis son los siguientes, para que vean lo amplios que son. Toda la corteza cerebral utiliza sinapsis eléctrica. Toda. La corteza cerebral es horrorosamente amplia. El hipocampo. El hipocampo es una estructura muy noble en las regiones temporomesiales o temporomediales. Está como que enclavada introducida en un elemento que se llama uncus, que ya lo he mencionado, o el gancho del hipocampo, donde hay una circunvolución que se llama parihipocámpica, y dentro de la circunvolución parihipocámpica hay un elemento muy pequeño, pero súper importante, que se llama hipocampo, y que es el que mantiene básicamente la memoria, pero más que la memoria reciente, para transformarla en memoria de mediano y largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, todas las lesiones de memoria tienen que ver originalmente con lesiones del hipocampo, más otras estructuras, pero en particular con el hipocampo. En otros sitios donde suele haber, que es en el tálamo es una minucia de 2-3 milímetros, pero es recontra importante para cualquier función de la corteza, porque es como yo suelo decir, el tálamo es una seroscopia, es una copia, es un calcado absoluto, pero en 2 milímetros, de todo lo que es la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque todo lo que le llega al tálamo, el tálamo se lo difunde a la corteza. Y todo lo que sale de la corteza y que no llega, y que llega a todos lados, pero hay ciertas estructuras de la corteza que solamente se conectan con el tálamo. Por lo tanto, el tálamo es un calcado, una seroscopia brutal de la corteza cerebral. Otra estructura es el locus. Se escribe así, coeruleus. En otros textos lo encuentran como ceruleus, o sea, le quitan la O. Locus coeruleus o locus ceruleus. Este señor de aquí es el mayor productor en el sistema nervioso central de noradrenalina. Y otra estructura en la que tiene mucho que ver es en el núcleo olivar inferior que está en el bulbo raquídeo. Estas 5 estructuras de aquí, y por lo tanto todas las sinapsis eléctricas de cada una de estas 5 son recontra importantes en el 100% de la parte más importante de la primera mitad del sueño nocturno, que es el sueño no REM. En forma rápida, para no dispersarla en la clase. Existen 2 mitades del sueño, una primera mitad y una segunda mitad. La primera mitad suele durar, qué sé yo, 3 horas y media, en mi caso no dormí ni 2 horas por día.
Y en el segundo ejemplo, la segunda mitad son las 3 horas y media. O sea, en total son 7 horas. En la primera mitad del sueño, el sueño se afianza. Afianzar el sueño significa que le permite a una persona descansar. Por lo tanto, el sueño de afianzamiento para descansar y amanecer mejor al día siguiente tiene que ser logrado en forma idónea y adecuada en la primera mitad del sueño. Por lo tanto, estas neuronas participan más en el sueño no REM y no en el sueño REM, o sea, no. En la segunda mitad del sueño hay más sueño REM. Comienza a cambiar el ciclo, eso ya lo veremos después. Y comienza a disminuir el sueño no REM. Pero miren, aunque no es exacto lo que voy a poner, pero para que me entiendan, en la primera mitad del sueño, el sueño no REM es el 75 al 80% del sueño de esa primera mitad. En cambio, el REM es entre el 20 y el 25%. Pero en la segunda mitad, ese REM pasa a ser, no es exacto, sino para que me entiendan, entre el 75 al 80%, pero de esa parte del sueño, la segunda. En cambio, el no REM pasa a